1 y 3 metros aproximadamente. Y el ministro dijo, hay que hacer caso a las reglas del juego, a la evacuación y a la autoridad. Bien, queremos conversar ahora con Ayaz Alam, él es geólogo y académico de la Universidad de Santiago, también es parte, por supuesto, de quienes integran en Chile la red de geólogos, y le queremos agradecer esta entrevista porque, claro, tenemos que analizar un poquito lo que está pasando. Hasta ahora, en su opinión, Ayaz, la naturaleza del fenómeno se mantiene con cierta normalidad. Quiero decir, claro, vivimos un terremoto que afecta, es impresionante, pero la crisis afecta a todo el mundo. Es enorme el terremoto en Rusia. ¿Lo que estamos viendo a usted le parece normal o hay algo que en particular que le llame la atención? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, buenos días, gracias por recibirme. Efectivamente, en este tipo de situación hay que hacer caso, como dijo la directora de CENOPRED, porque cualquier tipo de la medidas que lo tomamos y los protocolos que establecimos hay que respetarlo. Y aunque de repente la cosa puede ser un poquito más exagerado de alguna forma, pero esa alerta se puso realmente efectivamente a la base de la información preliminar cuando fue el evento, y había el pronóstico de las olas hasta como 1 metro, que se puede llegar hasta la costa de nuestro país. Y efectivamente, y las olas no son tan grandes, eventualmente, como ya se vieron en el caso de Japón, por ejemplo, o en otros países, y ya está llegando, por ejemplo, las olas en el caso de Rapa Nui, en nuestro caso va a llegar pronto a Juan Fernández, y en ese caso hay que esperar hasta que llegue la ola a nuestra costa, y ahí obviamente hay que bajar la alerta una vez que ya se avisa CENOPRED en ese caso, que ya podemos seguir con la vida normal cotidiana en ese sentido, pero bien, hasta que no llegue la ola y hay que mantener la alerta, porque como ya estamos viendo que estamos en dos situaciones en este momento, tanto la alerta del tsunami como sistema frontal, entonces ahí de repente hay confusión porque hay alerta en cierta parte no, y en caso de la zona costera, obviamente la alerta es efectivamente por tsunami, que hay que respetarlo y hay que mantener hasta que llegue la ola. Ayaz, una pregunta, ¿por qué las condiciones de este terremoto tan distante de nuestro país, además en otro hemisferio, reúnen las condiciones para activar esta alarma de tsunami que afecta hasta Chile y con una distancia tan prolongada? Sí, porque tsunamis son las olas que llevan obviamente y tiene tanta energía que sostiene hasta que llegan a otro lado del Pacífico, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo, y eso no es una cosa particular en este momento, eso ha pasado históricamente, y antes de que tuvimos el registro, por ejemplo, de sismógrafo en nuestro país, y que tenemos el registro de eventos de tsunami que ha ocurrido, fue por un evento en Japón, y tenemos registro aquí en nuestro país, en la zona costera, en Atacama y más en la parte en norte chico, norte grande, y también viceversa, que tenemos el registro de los eventos sísmicos que han sido de gran magnitud, aún más que el terremoto de Valdivia, que está registrado con eventos sísmicos más grandes, pero tenemos registro de tsunami que ha llegado hasta la ola de la costa de Japón, y eso se registra mediante los sedimentos que son de característica de, por ejemplo, en esta situación que tiene registro de, por ejemplo, retiro del mar, lo que veamos en caso de situación de tsunami, y eso ha ocurrido en el pasado, lo llamamos como paleotsunami. Entonces no es un evento distinto que ha ocurrido históricamente a lo largo del mundo, que también tenemos registro en nuestro país, ¿ya? Entonces, un evento que ocurre en otro lado del Pacífico tiene relevancia en nuestro país también. Sí, Ayaz, una consulta, ¿cómo se comportan estas olas? Recién lo conversábamos acá con los conductores, que por ejemplo los de origen meteorológico
comienzan desde el sur, avanzan y van como un efecto dominó y van perdiendo en cierto modo fuerza una vez que pasa el tiempo y además que van recorriendo territorio. Por ejemplo, llega a Arica, obviamente mucho más débil que lo que llegó a Valparaíso, que lo que llegó a Puerto Montt, por sistemas frontales. ¿Cómo son las olas cuando son de origen de tsunami, de origen tectónico? ¿Van perdiendo fuerza? ¿Ganan fuerza? ¿Depende de con qué obstáculos se van encontrando? Muy buena pregunta, y qué bueno que estamos comparando dos fenómenos en ese caso. En caso del tsunami, la energía es tanta energía en ese caso, el magnitud, por ejemplo, es tanto que que sostiene que llegue hasta la otra costa, desde un lado del Pacífico hasta el otro, como estamos viendo en este caso, y eso es la gran diferencia. Y en ese caso no se agarra como en caso del sistema frontal en su camino, en ese caso sigue perdiendo, no se aumenta la energía, pero va a seguir disminuyendo desde el lugar de origen hasta el otro lado del Pacífico, como está llegando ahora en este caso, lo que estamos justamente observando, la disminución en la amplitud de estas ondas que está llegando a nuestra costa. Ayaz, hablemos un poquito del terremoto en Rusia. Más temprano habían hartas personas que nos preguntaban, y te lo pregunto a ti, si un terremoto de esas características, con ese nivel de energía, puede activar otras zonas en el mundo, ¿por qué no Chile?, que tengan cierta debilidad o que estén conservando suficiente energía para un futuro terremoto. ¿Se activa? ¿Hay un efecto dominó? No necesariamente, porque obviamente esta zona es lo que está conocido por terremotos grandes, y si uno ve, por ejemplo, los terremotos que han ocurrido en esta zona en particular, si uno ve en corto periodo han ocurrido eventos de magnitud más de 8, es muchos eventos que han ocurrido. Y afortunadamente no ha sido un efecto, como dice usted, de dominó en este caso, para que se sucede obviamente más eventos, y eso va a ser obviamente muy catastrófico y algo que uno imagina o ve en cosas de las películas. Pero obviamente se puede ocurrir un evento de algún fenómeno como este. ¿Por qué le digo eso? Porque todo eso está conectado, porque todos son parte de este fuego, cinturón de fuego de Pacífico, que están conectados con tantos los terremotos y temblores que estamos observando, como los eventos como erupciones volcánicas, que también están asociados, que muchas veces se activan efectivamente después de grandes eventos como este tipo de casos. Porque, por ejemplo, en caso de cuando ocurrió el evento de Sumatra, por ejemplo, igual se activó algunas erupciones, y eso no ha sido el único caso. Hay muchas instancias donde se activa o se forma o como un gatillante para un evento que está relacionado, claro, porque todo está asociado, está en la zona de subducción, que está continua. Obviamente la característica es distinta en diferentes partes, dependiente a la naturaleza de la corteza, la configuración geológica, tectónica en ese caso, pero obviamente los efectos son similares por lo mismo, ¿ya? Ayaz, para ir cerrando entonces y volviendo al tema del tsunami, ¿qué deberíamos esperar que ocurra? Primero en Isla de Pascua y también en el archipiélago de Juan Fernández. La autoridad ha dicho que desde ahí va a poder también proyectar lo que va a pasar en las costas del continente, del territorio continental de nuestro país. Una suerte como de observación, ¿no? En vivo de lo que va a suceder con el comportamiento del tren de olas. ¿Qué deberíamos esperar que ocurra ahí? Sí, efectivamente, como ya la ola primero es por llegar, por ejemplo, ahí en el caso de la Rapa Nui, después cuando llega Juan Fernández ya estamos acercándose a la parte continental, y obviamente el pronóstico va a ser, sigue siendo más como cierto, ¿no? En ese caso, porque cuando estamos más cerca ya sabemos la amplitud de la onda que está llegando, y cuando ya están lo más cerca, en ese caso el pronóstico va a ser
más exacta en ese caso. Entonces, efectivamente, como ya sabemos que ya ha disminuido, por ejemplo, la amplitud y obviamente la altura de, por ejemplo, las ondas no va a ser tanto realmente, obviamente será mucho menor de 1 metro en ese caso, pero igual, como dijo la directora de Senapred, hay que hacer caso y hay que estar atento y es que llegue la costa, las ondas a la costa, ahí hay que bajar la alerta y hay que seguir con la vida cotidiana en ese caso. Bien, Ayaz Alam, geólogo y académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, que le vaya muy bien. Que estés muy bien, Ayaz, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chao. Gracias. Bueno, vamos a ir al corte, a la pausa, son las 10:11 y nos vamos a ir mostrándoles lo que pasa a esta hora precisamente en Rapa Nui, ¿no? Son las 10:11 en hora continental. ¿Cómo se ve el mar?